Hola amigos, bienvenidos a este séptimo capítulo de nuestra serie TSQL de 0 a 100. En el anterior capítulo vimos cómo normalizar tablas y cómo crearlas, pero tampoco profundizamos mucho. Y como tampoco vimos cómo crear bases de datos, eso es lo que vamos a hacer hoy. Os voy a enseñar a crear bases de datos nuevas y a crear tablas en ellas. Y de paso veremos qué son los esquemas y cómo crearlos. Acompañadme a la pantalla y lo vemos. Bien, ya estamos aquí. Cuando vosotros iniciéis por primera vez el Management Studio, desplegáis aquí bases de datos, lo tendréis vacío. Bien, para crear una base de datos, simplemente le damos botón derecho sobre base de datos y nueva base de datos. Ponemos un nombre, por ejemplo, yo le voy a poner de 0 a 100, como se llama esta serie de vídeos, ¿vale? Y aquí podemos ver una serie de propiedades, ¿vale? Pues primero nos dice el nombre de los ficheros lógicos, el tipo de fichero, nos dice la ruta donde va a ir, que la podemos cambiar, el tamaño inicial, el crecimiento de los datos. No os compliquéis mucho en esto, haremos un vídeo más detallado explicándolo más adelante. Lo que sí os quería comentar es aquí en la pestaña de opciones, por defecto el modo de recuperación siempre se pone a full, si no lo habéis cambiado en la base de datos modelo. Entonces os recomiendo ponerlo a simple, que vais a tener menos problemas de crecimiento del log si no tenéis implementada una política de backup, porque es un servidor de pruebas. Si tenéis implementada una política de backup con backup log, lo podéis dejar a full. Si queréis saber más de esto, también tenemos un artículo en el blog sobre ello. Vale, con esto simplemente podríamos tirar. Veis aquí que tenéis solo un grupo de archivos que se llama primario. Vale, nos vale, se llama primary. Si esto le damos a OK, nos crea la base de datos. Si le damos a script, vamos a ver en un script todas las propiedades que teníamos ahí. Dejadme que suba nuevamente y vamos a simplemente ejecutar. Vale, ya, como os digo, esto del script es para que lo vieseis. Vosotros con que le deis a OK en la otra ventana bastaría. Si nosotros ahora refrescamos aquí, vamos a ver que ya tenemos nuestra base de datos de 0 a 100. Vamos a abrir una nueva consulta sobre la base de datos y vamos a volver a ver lo que vimos en el capítulo anterior de crear una tabla. Para crear una tabla usamos la sintaxis create table. Después de create table le ponemos el nombre de la tabla. Por ejemplo, mi tabla de demo. Y abrimos paréntesis. Entre estos paréntesis vamos a ir poniendo los campos que vamos a crear a la tabla. Por ejemplo, el primer campo va a ser un campo ID. Le damos un espacio, ponemos el tipo de dato que va a ser un entero. Os dejaré en la descripción de este vídeo un enlace aquí a la documentación de Microsoft con todos los tipos de datos admitidos por SQL para que sepáis cuál poner en cada caso, ¿vale? Pero bueno, nosotros vamos a poner un entero. Este campo va a ser un campo identity. Esto significa que va a crecer automáticamente, ¿vale? Y bueno, vamos a dejarlo por defecto en null o no null, ya lo vimos en el vídeo anterior. Vale, ahora vamos a poner aquí, por ejemplo, un campo nombre que va a ser un texto de longitud variable con una longitud de 25 caracteres, coma, y ponemos el tercer campo que va a ser apellido, también va a ser un texto de longitud variable de, por ejemplo, 50 caracteres. Y vamos a poner, por ejemplo, fecha de nacimiento, vamos a llamarlo fecha de nacimiento, y esto va a ser un campo fecha. Con esto tendríamos un script sencillito de creación de tabla. Como habéis visto cuando hemos creado la base de datos, había varios grupos de archivos. Como nosotros solo tenemos uno, no deberíamos poner más, pero si tuviésemos varios, podríamos decirle aquí en qué grupo de archivos queremos crearlo. En nuestro caso solo tenemos el primary y esto es por defecto, ¿vale? Pero bueno, podríamos ponerlo si tuviésemos varios. Ejecutamos, ya se crea nuestra tabla. Si en nuestra base de datos desplegamos y le damos a tablas, vemos que se nos ha creado aquí nuestra tabla. ¿Qué estáis viendo aquí? Aquí estáis viendo que la tabla se ha creado en el esquema DBO. ¿Vale? ¿Qué es qué es un esquema? Lo definimos el otro día también en el blog. Si queréis pasaros por allí, buscáis instancia, base de datos y esquema en el blog Soy DBA y lo vais a ver, ¿vale? Son agrupaciones o objetos para agrupar tablas, agrupaciones lógicas. Podríamos crear un esquema distinto con la sintaxis create esquema y ponerle el nombre de un esquema. Por ejemplo, va a ser
SQL 0 a 100, y si lo creamos ya podríamos crear una tabla nueva, ¿vale? En este esquema. Para eso le tendríamos que poner el nombre del esquema, punto, el nombre de la tabla, mi tabla, y le pondríamos los campos. El ID, que es un entero, y el nombre artículo, que es un char 50, y el precio, que es un decimal 52. Si nosotros creamos esta tabla y volvemos aquí a refrescar, vamos a ver que nosotros tenemos una tabla en el esquema TSQL 0 a 100 punto mi tabla, ¿vale? Aquí tenemos las columnas que nosotros les hemos puesto. Nada más por aquí, solo era un pequeño recordatorio de cómo crear tablas, que es muy importante, y ya de paso hemos visto cómo crear bases de datos y cómo crear esquemas. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.